Muy buenas noches con todos los presentes. Reciban un cordial saludo y les damos la más cordial bienvenida a este webinar, la inteligencia artificial generativa en los procesos educativos. Mi nombre es Freddy Benavides Núñez, soy responsable del área de educación continua de la Escuela de Posgrado y permítame presentar a nuestra autoridad de la Escuela de Posgrado, la doctora Liliana La Rosa Huertas, quien viene justamente liderando la escuela y realizando transformaciones dentro de los procesos formativos. Entonces vamos a invitar a la doctora Liliana para que nos pueda brindar un saludo a todos los asistentes el día de hoy. Adelante, doctora Liliana. Su micrófono está... A ver, un momento, por favor. Vamos a verificar. Ahora sí, adelante, doctora, por favor. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Freddy, por esta presentación. Sí, soy Liliana La Rosa, la directora de la Escuela de Posgrado, y es para mí un gusto esta noche presentar al doctor Juan Raúl Cadillo. Realmente nuestra escuela crece y en particular nuestra área de educación continua siempre con su presencia en la materia de la aplicación de la inteligencia artificial. Así es que va a ser una noche muy interesante. Los invito a todos a disfrutarla, a hacer sus preguntas y a hacer de esto un hermoso cambio de experiencias. Bienvenidos a este espacio de la Universidad Señor de Zipán, organizado por nuestro doctor Benavides, jefe de Educación Continua, y que tiene entre sus manos una oferta académica maravillosa que yo creo que va a ser de interés de todos los que están aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Liliana, por ese liderazgo. Y justamente dentro de la oferta formativa tenemos diferentes maestrías de educación y también un diplomado en inteligencia artificial y transformación digital educativa, donde el doctor Juan Cadillo es parte del equipo docente. Entonces, permítame presentar al doctor Juan Cadillo. El doctor Juan Cadillo es docente de nuestra escuela de posgrado, de los programas de maestría, así como también del programa de diplomado de inteligencia artificial y transformación digital educativa que está próximos a iniciar este 20 de mayo. El doctor Juan Cadillo León, él es doctor en educación y maestro en psicología educativa. También es consultor en educación financiera. Él es expresidente del Consejo de Administración de FONDEP y es exministro de, de Educación del Perú. También es ex consejero del Consejo Nacional de Educación. Y como todos sabemos, en realidad el doctor Juan Cadillo es uno de los docentes innovadores donde integra las tecnologías para los procesos formativos. Y ahora en este contexto de la inteligencia artificial se hace necesario que nosotros podamos ir familiarizándonos con algunos conceptos y, más importante, ir fortaleciendo nuestro pensamiento computacional para poder aprovechar las diferentes herramientas de la inteligencia artificial generativa. Entonces, el día de hoy, el doctor Juan Cadillo nos va a compartir sus conocimientos y también nos va a compartir su experiencia en este campo tan importante que nos lleva a reflexionar, nos lleva a pensar y a repensar justamente los retos que tenemos para poder transformar los procesos formativos. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida al doctor Juan Cadillo. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenido a este espacio. Adelante, por favor. Muchas gracias a la Universidad Señor de Zipán, a ti, Freddy, a la doctora Liliana, por esta oportunidad de poder compartir con los presentes el día de hoy, pues sobre la inteligencia artificial. Voy a proyectar mi pantalla para poder iniciar la actividad de hoy día. Bueno, hoy día vamos a conversar en este webinar sobre la inteligencia artificial generativa en los procesos educativos. Primero vamos a ir comprendiendo y entendiendo un poco más qué es la inteligencia artificial
de manera general y de manera específica la inteligencia artificial generativa y cómo esta inteligencia artificial generativa, de la cual es parte ChatGPT, pues puede ser utilizada dentro de los procesos educativos. De seguro, muchos de los participantes ya han tenido algún tipo de contacto con la inteligencia artificial y por lo tanto ya van conociendo las bondades que tiene la inteligencia artificial, y para aquellos que todavía no, pues vamos a ver y vamos a ir paso a paso descubriendo cómo podemos ir utilizando esta inteligencia artificial pues en los procesos educativos. En primer lugar, habría que pensar pues qué es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial fundamentalmente es aquella área de la informática que está orientada a crear un conjunto de sistemas, de soluciones que buscan replicar o imitar la inteligencia humana. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia humana y de los procesos cognitivos que se dan, pues fundamentalmente hablamos de la capacidad de aprender, nuestras capacidad o habilidad de razonar, tomar decisiones, resolver problemas y otras muchas más. Entonces, estos sistemas buscan pues imitar esa cognición humana. Y cuando nosotros vemos cómo es posible de que haya surgido la inteligencia artificial, pues esto se da en primer lugar porque ya tenemos en realidad décadas de desarrollo de diferentes algoritmos que están justamente en la orientación de poder simular la inteligencia humana. Entonces, en el tiempo, estos algoritmos, desde el perceptrón, que fue un algoritmo que se presentó ya hace varias décadas, que trataba de imitar una neurona, pues se ha ido eso revolucionando, perfeccionando esos algoritmos hasta pues desarrollar una inteligencia artificial que se podría decir que imita muy bien nuestra cognición. También otro aspecto que ha posibilitado la inteligencia artificial, tal como la tenemos ahora, es que no solo son los algoritmos, sino es la enorme cantidad de datos. La inteligencia artificial no podría desarrollar esos procesos cognitivos si no tuviera información suficiente. Y durante pues varias décadas ya tenemos lo que es la web, lo que denominamos el Internet. Y en el Internet pues se han ido registrando diferentes tipos de procesos, desde cualquier clic que nosotros hacemos dentro de una página web, lo que nosotros escribimos, lo que nosotros grabamos en video, las imágenes que son tomadas diariamente y que son subidas a la red por las redes sociales. Entonces, cada uno de estos elementos ha permitido, pues, entrenar a la inteligencia artificial. Otro componente importante para el desarrollo de la inteligencia artificial ha sido el poder de cómputo, el poder de procesamiento. Entonces, las computadoras también han ido evolucionando, tanto en la capacidad de los ciclos que pueden, o de los procesos que pueden desarrollar en un solo segundo. Esto ha ido, pues, evolucionando cada vez a una mayor velocidad. También tenemos lo que es la memoria, que actualmente, pues, pueden manejar estos servidores, y estos elementos, pues, han permitido esta confluencia, ha permitido que se desarrolle la inteligencia artificial que hasta ahora nosotros tenemos. Por lo general siempre es importante pues ir ubicando cuando hablamos de inteligencia artificial de qué estamos hablando. Entonces, de manera general, la inteligencia artificial es como un paraguas en el cual caben todos estos programas pues que intentan imitar a la cognición humana. Entonces, esto de aprender, de razonar, podrían y caben todos estos procesos, estos algoritmos, estos sistemas, caen dentro del término inteligencia artificial. Pero hay una especialización que está orientada al machine learning. Entonces, el machine learning es fundamentalmente, ya son algoritmos que están especializados en tratar justamente de aprender sin la intervención humana, es decir, sin necesidad de programarlos explícitamente. Entonces, por lo general, cuando nosotros hemos o programamos cualquier aplicación, por lo general hace o desarrolla un conjunto de actividades concretas. Igual, cuando se han programado estos algoritmos para poder replicar o imitar la cognición humana,
pues fundamentalmente estaban limitados por las capacidades bien concretas que se le daban. Pero luego, pues hay la posibilidad de que estos algoritmos se perfeccionen, buscando justamente no solo captar los patrones con los cuales entrenas, sino también pueda captar otros patrones porque puede establecer relaciones entre conceptos. Entonces, este establecimiento de relación entre conceptos, pues no solo es entre lo que tú le entrenas, sino también puede abrirse hacia otros conceptos que va interpretando. Y luego, más concretamente, hay algo que se llama el Deep Learning. De todos los algoritmos que han tratado de replicar la cognición humana, ha habido pues un conjunto de algoritmos que han sobresalido y que es justamente parte de lo que denominamos la inteligencia artificial generativa. Es el famoso Deep Learning. Entonces, este aprendizaje más oculto, más oscuro, pues en realidad busca replicar eh, la cognición humana, pero utilizando redes neuronales, es decir, algoritmos que imitan las redes neuronales. Entonces, esto justamente, este avance ha tenido mucho éxito y esto nos permite pues tener actualmente lo que denominamos inteligencia artificial generativa. ¿Y qué es entonces la inteligencia artificial generativa? Entonces, es un campo, ¿no? de la inteligencia artificial, pero que ha sido entrenada con grandes cantidades de datos y estas grandes cantidades de datos le permiten a esta inteligencia artificial generar ideas, contenidos nuevos, imitar conversaciones o conversar con nosotros, generar historias, imágenes, video y música. Y esto ha sido posible pues porque ha sido entrenada, ¿no? Entrenada usando el lenguaje humano, los lenguajes de programación, el arte que ha sido capturado digitalmente, elementos de química, de biología o de cualquier otro tema que ha sido recogido y con lo cual ha sido entrenado. Pero no solo es cuestión de, cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa, de algoritmos, sino también es una combinación de poder entender cada vez mejor cómo funciona nuestra cognición. Entonces, por lo tanto, no es solo una tarea que ha sido desarrollada por ingenieros informáticos, sino también está involucrada conceptos mucho más, eh, vamos a decir, especializados que se combinan con la psicología cognitiva y también con la teoría de sistemas. Así, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial generativa, pues vamos a ver que puede generar diferentes resultados. Por ejemplo, si yo coloco o ingreso texto dentro de la aplicación, lo que voy a obtener como resultado es también otro texto. Pero también yo puedo ingresar texto y generar en base a ese texto una imagen. Puedo ingresar texto y resolver o obtener como resultado audio. Puedo ingresar texto y obtener como resultado video. Texto y me puede generar un código, es decir, una aplicación informática. Puedo ingresar texto y puedo generar un mundo o objetos en 3D. Puedo ingresar una imagen y que en base a esa imagen me dé texto. O también una combinación más híbrida, ¿no? Que puedo ingresar texto e imagen y me puede dar solo texto o otra imagen o un video. Entonces, actualmente pues hay una combinación entre las entradas y los resultados que nosotros podemos obtener mediante esta inteligencia artificial generativa que responde como si fuera un ser humano. Entonces, es obvio que estamos hablando de varios algoritmos y el objetivo es pues entender qué es la inteligencia artificial generativa. Entonces, podemos ver cómo ha ido en esta lámina, cómo ha ido evolucionando justamente los algoritmos de inteligencia artificial de los cuales hemos estado hablando y dan como producto la inteligencia artificial generativa. Entonces,
Antes, cuando nosotros trabajábamos en los modelos de inteligencia artificial tradicionales, que eran relativamente más sencillos y que se podían correr en las computadoras más tradicionales, pues fundamentalmente lo que se lograba era elementos discriminatorios. ¿Qué significa? Que en función de una entrada X, yo podía determinar un resultado Y. Entonces, lo que hacía fundamentalmente este tipo de inteligencia artificial era discriminar, capacidad de y poder identificar o segmentar una población, tal como la estamos viendo al lado izquierdo de nuestra pantalla. Entonces, de esta manera, lo que, por ejemplo, ingresábamos una imagen y muchos de repente habrán escuchado en el tiempo que con la inteligencia artificial, por ejemplo, se puede detectar o se podía, bueno, hasta ahora y cada vez más precisamente, el cáncer, por ejemplo. Entonces, lo que se hacía era fundamentalmente entrenar al modelo de inteligencia artificial con imágenes de cáncer, con células cancerígenas, y cuando se le colocaba una nueva imagen, lo que hacía era indicar si pertenecía o no pertenecía al conjunto. Es decir, qué tan similar eran las imágenes con las cuales había sido entrenada. Entonces, lo que hacía fundamentalmente es ese elemento de discriminación. Pero luego hemos pasado, con la evolución ya de los algoritmos y de la complejidad de los algoritmos, pues a que no solo desarrolla ese proceso, no solo estima en función de X, estima Y, sino que también en función de Y puede estimar X. ¿Y esto qué significa? Pues significa que cuando uno entrena, como se está viendo en la imagen, por ejemplo, el reconocimiento de una oreja, el reconocimiento de una boca de un animal, el reconocimiento de los ojos de un animal, pues no solo logra la representación o el entendimiento de lo que es una oreja, sino trata de relacionar la oreja con la cara, la oreja con los ojos, la oreja con la nariz, la oreja con la boca. Entonces, al final puede crear un modelo en el cual identifica cada uno de los elementos y a qué conjunto pertenece. Entonces, de esta manera nos damos cuenta de que ya no es solo una relación de identificar en función de lo que yo le dé un elemento Y, sino que ahora trata de, si yo le doy una forma, una oreja, identificar una oreja me va a decir de qué animal es, no solo va a identificar qué es una oreja. Entonces, podemos ver también que el algoritmo que en primer lugar hace esto es la red generativa antagónica. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes han visto bueno, por las redes sociales o en los videos ilustrativos, informativos de académicos, pues se introduce o se le pide a la inteligencia artificial una imagen. Y para generar estas imágenes, por ejemplo, se utiliza este tipo de algoritmo, el algoritmo generativo antagónico. Se emplean fundamentalmente dos tipos de redes neuronales. Uno para crear un nuevo modelo y el otro para determinar su calidad. ¿Qué significa esto? Que en lo que se está viendo en el set de entrenamiento, pues este set de entrenamiento lo que hace primeramente es sacar uno de los modelos al azar del ejemplo con el que ha sido entrenado. Y luego, en función de un número aleatorio, que se llama ruido, pues lo que hace la inteligencia artificial es generar una imagen. Y luego va a haber una comparación entre el ejemplo y el modelo generado. Entonces, lo que se busca es que el modelo generado cumpla con determinados requisitos que han sido identificados del ejemplo. Entonces, si no cumple, es devuelto para generar otra vez hasta obtener un modelo aceptable. Entonces, cuando se genera ese modelo aceptable, entonces realmente da un check y nos presenta la imagen. Solo que esto pues lo hace en casi unos cuantos segundos y hay máquinas mucho más potentes que lo hacen mucho más rápido. La otra inteligencia o modelo de inteligencia artificial generativa es el algoritmo Transform. Entonces, esto, por ejemplo, es la base para ChatGPT, pero también es la base con la cual hace
bastante tiempo nosotros vemos a los traductores de idiomas, ¿no? Entonces genera texto y traducciones empleando pues técnicas de probabilidades para sopesar la importancia de las diferentes partes de una secuencia de una entrada. Para ello usa pues capas de codificación y decodificación. Entonces, para que el codificador y el decodificador trabajen, es necesario pues realizar algo que se llama embedding del texto. Entonces, esta función significa transformar los valores a vectores numéricos. Es decir, cada palabra es convertida en un vector numérico. Y ese vector numérico fundamentalmente tiene un significado semántico, o sea, de significado. Entonces, eh, por ejemplo, perrito está muy relacionado a lo que es perro. Perro y perrito están relacionados a lo que es animal. Entonces, cuanto más cerca tenga el valor a un determinado número, cae dentro de su campo semántico. Entonces, una mejor explicación de cómo funciona este codificador y este decodificador es, por ejemplo, pensar al codificador como es como tener una oreja que escucha. Entonces, cuando nosotros tenemos el oído, es básicamente escuchar y esto eh, es entendido y es guardado palabra por palabra dentro de la oración. Entonces, cuando nosotros escuchamos una palabra, pues lo que hacemos es relacionar fundamentalmente a su campo semántico. Entonces, lo mismo hace el codificador. Entonces, cuando, por ejemplo, voy a traducir del inglés al español y encuentro la palabra cat o dog, fundamentalmente, como he aprendido algo de inglés, digo, bueno, esos dos son animales. Entonces, esa información y esa forma de clasificación semánticamente luego es enviada pues al decodificador. Y el decodificador funciona ya no como una oreja o un oído, sino fundamentalmente funciona como una boca. Entonces, esta boca va a generar, pues, palabras, va a generar oraciones, es decir, va a desarrollar la traducción, pero no lo hace como antes, de repente en el momento, cuando utilizábamos el traductor, pues nos traducía palabra a palabra y en muchos casos de manera incoherente. Y eso ha ido evolucionando. Entonces, justamente de esa manera funciona. Entonces empieza a generar palabras, pero lo interesante es que el decodificador traduce las palabras prestando atención a las palabras anteriores que ya ha traducido. Entonces, nos damos cuenta cómo funciona este codificador y este decodificador, porque trabajan simultáneamente, bueno, uno a continuación de otro, en un bucle, de tal manera que se van controlando y van mejorando en procesos cíclicos hasta obtener un resultado positivo, es decir, que esté de acuerdo a las normas de calidad y nos da finalmente los resultados de la traducción. Entonces, como vemos ahí en la lámina, ¿no? Nos dice, se comunica entre sí para asegurar de que la traducción sea precisa y tenga sentido. Entonces, es así más o menos, bueno, de manera más ilustrativa, cómo funciona el algoritmo Transformer. Y la inteligencia artificial generativa, pues, se puede aplicar a una amplia gama de áreas, ¿ya? Como el análisis de datos, mejora de procesos, mejora de productividad, programación, desarrollo web, automatización, medicina, industria, smart cities, meteorología, finanzas, generación de contenido de texto, generación de imágenes, etcétera, ¿no? Atención al usuario, diseño de productos, prevención de fraudes, personalización de marketing, bueno, etcétera. Y pues bueno, como nos damos cuenta, también se puede aplicar a lo que es la educación. Y es obvio que se ha pensado en colocar o tratar de traer la inteligencia artificial al campo educativo. Y entonces habría que ver, pues, cómo van las tendencias, ¿no? Cómo van las tendencias de uso
de este año y el próximo año con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial generativa en educación. Y esto lo que nos dicen los especialistas es que, en primer lugar, está orientado al diseño de la asignatura. Es decir, lo que vamos a ver en los siguientes meses de aplicación de la inteligencia artificial generativa en el campo educativo es que nos va a ayudar en el diseño de nuestros cursos. Entonces, esta inteligencia artificial generativa pues, puede ser utilizada para apoyarnos en la preparación de nuestra asignatura en la fase de diseño y también en la fase propia de instrucción. Entonces nos puede dar ideas de cómo vamos a diseñar nuestras actividades, cómo vamos a poder seleccionar y mejorar nuestras estrategias de aprendizaje, también la elaboración de nuestros instrumentos de evaluación, la planificación y distribución en el calendario de las actividades, la información sobre el contenido que debemos trabajar. Ahora, también es obvio que este avance va a generar algunos riesgos, ¿no? Que están orientados más hacia que nosotros podemos confiar mucho, delegar las responsabilidades a la inteligencia artificial de las funciones propias que son nuestras, ¿no? Es decir, ya porque la inteligencia artificial nos puede dar toda una ruta, todo un posible camino, y muchas veces vamos a educar a nuestros niños, pero de manera descontextualizada. También puede darse pues la simplificación de las actividades, ¿no? Entonces la inteligencia artificial también puede simplificar demasiado y no necesariamente pues dar la complejidad necesaria, por ejemplo, en el caso de las evaluaciones. Y también la inteligencia artificial, como hemos dicho, ha sido entrenada por grandes volúmenes de datos, pero a la vez esos volúmenes de datos no necesariamente pues son los ideales. Además, por lo general, cuando nosotros o se ha cogido información de Internet y resulta que esa información pues tiene sesgos, sesgos culturales, tiene sesgos de orientaciones religiosas o no religiosas, entonces tiene sus propios sesgos. Entonces, la retroalimentación que nos puede dar la inteligencia artificial también está ligada a la información con la que ha sido entrenada. Lo segundo es que estamos hablando ya del aprendizaje adaptativo, es decir, es una fusión entre lo que denominamos las tecnologías y las corrientes metodológicas y pedagógicas. Siempre hemos aspirado pues a responder a todos los estudiantes de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus ritmos, a sus propios objetivos. Entonces ahora con la inteligencia artificial eso es posible. Entonces podemos darle al estudiante pues experiencias de aprendizaje adaptadas a su rendimiento, a su tiempo, a sus preferencias y también a sus propios objetivos. Es decir, inteligencia artificial puede diseñar una ruta formativa de un estudiante de educación secundaria que de repente va a querer más adelante, pues tomar una determinada profesión, por ejemplo. También nos puede ayudar, pues, a reforzar aquellos puntos débiles o fuertes. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, al ser entrenada, se va dando cuenta de cuál es el patrón de estudio que tiene el estudiante. Y por lo tanto, nosotros es obvio que desarrollamos patrones y en esos patrones, fundamentalmente, la inteligencia artificial puede obtener patrones de que los estudiantes tienen determinadas dificultades y si se asemejan al histórico de estudiantes que pueden dejar la escuela, por ejemplo, ya sería una gran ayuda. También puede darle al estudiante pues un campo de acción mucho más amplio para ver las actividades que puede tomar, el rendimiento que está obteniendo el estudiante y el propio estudiante también se puede dar cuenta de ello. Pero a la vez también hay un conjunto de problemas, ¿no? O sea, dependemos demasiado de la tecnología. Entonces, si dependemos mucho de la tecnología, ¿qué pasa si por algún motivo pues la hackean o hay algún tipo de intrusión, por ejemplo, con respecto a la modificación o ataque a la propia inteligencia artificial? También otro elemento es la privacidad de los datos. Es decir, es tanto la información que nosotros le damos a la inteligencia artificial, es tanta la información o la forma en que nos conoce, es decir, establece nuestros patrones de conducta, que puede incluso vulnerar nuestra privacidad en niños o jóvenes y adultos incluso, que no tienen necesariamente conceptos bien claros de lo que se denomina el pensamiento crítico, simplemente pues pueden ser llevados por líneas que uno no desea. También otra tendencia que tenemos con la inteligencia artificial generativa
es la creación de contenidos. Entonces, cada vez es mucho más sencillo pues utilizar esta inteligencia artificial para crear nuestros propios libros, para crear nuestras separatas, para crear material de estudio. Entonces una tendencia es justamente el abaratamiento en la producción de este tipo de contenidos. Entonces, por lo general, siempre de repente los colegios medianos, incluso los más pequeños, tienden a desarrollar material y no necesariamente el material lo producen dentro, sino que encarguen a alguien la producción de material. Entonces, por lo general, lo que estamos viendo al haber ya inteligencia artificial que cada vez va avanzando más, entonces puede ser que ya en los próximos meses haya más un desarrollo justamente institucional. Y también hay un ahorro de tiempo. Pero también vemos que hay dificultades, ¿no? Como sabemos muy bien que a veces la inteligencia artificial pues alucina. Significa que en algunos casos pues crea contenidos, crea textos, da respuestas que no se asemejan a la verdad, pero la inteligencia artificial asegura que son verdaderas, ¿no? También vamos a ir viendo que si bien confiamos en la inteligencia artificial y al no ser nosotros de repente expertos totalmente en determinados campos, entonces puede ser que la calidad de los productos no sean los adecuados y también puede haber pues una carencia de la personalización. Otro elemento que se está viendo y se está desarrollando bastante es estas APIs, estas interfaz de aplicaciones que nos permiten pues especializar la inteligencia artificial y ofrecer servicios, ¿no?, innovadores en el campo educativo. Entonces existe pues un amplio abanico de soluciones que cada vez van surgiendo, ¿no? Producción de imágenes, producción de historias, es lectura de PDF, resúmenes de PDFs, transcripción de videos, generación de nuevos videos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya puede haber producción o aplicaciones que logran implementar pues el aprendizaje adaptativo, pero a la vez ese aprendizaje adaptativo van generando de acuerdo a cómo va evolucionando el estudiante, los textos con transcripción de audio, los textos con ilustración de video, de imágenes y videos, etcétera, ¿no? Entonces, también van a surgir nuevas formas de enseñar. Entonces, estas nuevas formas de enseñar, pues, implica ingresar a los mundos virtuales, ¿no? Y en los mundos virtuales hay una interacción también entre personas, pero a la vez también, pues, puede ser que los tutores ya cambien los roles, ¿no? O se delegue determinadas responsabilidades a los profesores. Entonces, igual, ¿no? Que sucede es que puede haber pues una variación en la calidad de las herramientas, ¿no? No todas las herramientas son buenas, no todas las herramientas funcionan como uno desea. Entonces, en un primer momento vemos de repente que se producen nuestras diapositivas, ¿no? Entonces, muchos profesores ven en la inteligencia artificial una ayuda, ¿no? Porque ya no solo te produce textos, sino también te produce diapositivas. Pero en las diapositivas, al no tener, por ejemplo, contexto de la información con la que ha sido entrenada, de información de nuestro país, sino de repente ha sido entrenada con información más de México, más de Chile, entonces lo que vemos es que la información no está contextualizada, por ejemplo. Entonces, a la vez también, pues se pueden dar problemas de seguridad porque no todas las aplicaciones de inteligencia artificial, pues, tienen técnicos que pueden dominar todas las áreas, entonces pueden generar vulnerabilidades también cuando se conectan con los servicios de las instituciones educativas. Y finalmente, pues, ¿qué pasa si en algún momento hackean o hay algún tipo de falla genérica en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con toda la forma nueva que estamos implementando de trabajo si no hay la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué haría el profesor si no hay la tecnología? Si el profesor confía en que de acá a una hora o al día siguiente ya va a tener sus diapositivas hechas, por ejemplo. Bueno, pueden ser esas y otras más los problemas que podemos tener. Y como bien nosotros sabemos, pues la labor docente y el uso de la inteligencia artificial, en nuestro caso, se da pues orientada a actividades que nosotros desarrollamos fuertemente en el aula
y para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo está la actividad de planificar. Entonces nosotros planificamos, ¿no? Tanto nuestra programación anual, nuestra programación mensual, nuestra programación diaria. Enseñamos, y esto implica pues las metodologías activas, las metodologías colaborativas, y también evaluamos. Entonces nos vamos dando cuenta que la inteligencia artificial generativa pues nos puede ayudar a formular nuestros objetivos, nuestras competencias, desarrollar los conocimientos claves, nos va a permitir y nos da ya herramientas para preparar nuestras clases, diseñar recursos, actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces han salido aplicaciones que prometen pues diseñar nuestras sesiones de aprendizaje, nuestras unidades de aprendizaje, nuestros proyectos. Entonces, efectivamente, desarrollan varias de estas cosas, pero poco a poco es obvio que eso se va a tener que seguir perfeccionando porque en algunos casos no responden a las necesidades de los contextos, ¿no? Entonces, al ser tan genéricas, nos da pues una sesión, pero una sesión genérica, que nosotros necesariamente vamos a tener que pues hacer correcciones sobre ella. También igual, ¿no? Sobre las metodologías activas y colaborativas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos centrar nuestra actividad sobre la exploración, sobre la experimentación, sobre la aplicación? Entonces, varias de estos elementos de la inteligencia artificial nos ayudan, pues nos ayudan fuertemente porque nos dan procedimientos, nos explican los procedimientos, las metodologías y cosas que nosotros no entendemos, podemos tranquilamente preguntárselas. A la vez, nos vamos dando cuenta que nuestros estudiantes, cuando usan ya la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues la inteligencia artificial nos puede servir para que nuestros estudiantes profundicen sobre determinada temática, para que ellos amplíen, es decir, puedan establecer relaciones de conceptos con otros conceptos. Puede servir también para la verificación. Entonces, ¿cómo hablamos de verificación? Porque los estudiantes, por ejemplo, en el caso de matemática, pueden tranquilamente validar la resolución de sus ejercicios utilizando la inteligencia artificial. Porque se da el caso, por ejemplo, que cuando uno es profesor de primaria, incluso de educación secundaria, pues da un conjunto de ejercicios y los chicos van resolviendo esos ejercicios y los van trayendo donde el profesor. Entonces, uno hace lo que nos dice, ¿no? El propio ministerio, las metodologías, hay que darle una retroalimentación al estudiante y que sea efectiva. Pero cuando se acumulan en una fila varios estudiantes ya, entonces nos empezamos a preocupar y ya no damos la retroalimentación como fue para el primero o segundo estudiante, sino es mucho más rápido. Entonces la inteligencia artificial tranquilamente puede ayudarnos con ello. También hay muchos casos donde nos quedamos sin ideas o no podemos avanzar, ¿no? Entonces la inteligencia artificial nos puede pues ayudar en ese sentido, le puede ayudar en ese sentido al estudiante a fundamentar, por ejemplo. Y finalmente, la inteligencia artificial puede permitirnos el seguimiento, retroalimentación y evaluación. Entonces puede ayudarnos en el monitoreo del progreso, identificar patrones y tendencias de rendimiento, personalización de la retroalimentación y evaluar el rendimiento. Entonces, en la evaluación del rendimiento, por ejemplo, la inteligencia artificial pues, puede revisar los exámenes, los productos que tienen los estudiantes y puede darnos pues ideas de retroalimentación y puede hacer una retroalimentación mucho más rápida que la que nosotros podríamos desarrollar, pero como les digo, la inteligencia artificial tiene en muchos casos pues sus propios esquemas, su forma de trabajo, que no necesariamente puede ser acorde a lo que nosotros necesitamos o lo que necesitan realmente nuestros estudiantes. Por el momento todavía esta inteligencia artificial generativa tiene que haber pues una evolución, ¿no? Una evolución de 1, 2, hasta 3 años de repente para que nos dé respuesta real a lo que necesitamos en educación. ¿Qué ventajas y desafíos podremos tener pues con la inteligencia artificial generativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje? En primer lugar, pues logramos eficiencia, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial nosotros podemos agilizar estas tareas repetitivas, ¿no? Y nos libera pues y nos da más tiempo para poder interactuar y acompañar a los estudiantes. También nos da la posibilidad de personalización. Es decir, podemos adaptar materiales, retroalimentación a las necesidades individuales de nuestro estudiante porque detecta pues algunos patrones, ¿no? También con respecto a la creatividad. Entonces, eh, en las nuevas formas de representación, los nuevos textos que genera,
o formas, por ejemplo, o variaciones de los textos que nosotros utilizamos con nuestros estudiantes para que aprendan fundamentalmente diferentes tipos de conceptos, o también lo que es relacionado pues a la resolución de los problemas, las alternativas que te da. Entonces, en realidad estimula y puede estimular la creatividad. Pero también tiene desafíos, ¿no? ¿Qué pasa con la autenticidad y la honestidad? ¿Qué pasa con si el producto es mío o es producto de la inteligencia artificial? Entonces, tiene que ver y tenemos que desarrollar pues ya pautas éticas, ¿no? Donde no nos podemos apropiar pues de lo que genera la inteligencia artificial y de ponerlo como nuestro, ¿no? Entonces, o puede haber una suplantación, un plagio, entonces es necesario pues avanzar justamente, y esto es todo un desafío, ¿no? Lo otro es obvio que, como les decía, la inteligencia artificial ha sido entrenada pues con eh, información que, eh, quieras o no, siempre tiene sesgos. Entonces, nosotros cuando construimos conocimiento, cuando reflejamos ese conocimiento, pues planteamos nuestras ideas, pero estas ideas, por lo general, pues se agrupan, ¿no? Como colectivos. Es por eso que, por lo general, podemos decir cuando vamos a determinados pueblos o a determinadas regiones, hay características de esas regiones en su habla, en su modo de comportarse, en su modo de tratarse familiarmente, en su modo de resolver problemas, etc. Entonces, como la inteligencia artificial ha sido entrenada justamente con estos datos y con cantidades de datos de determinados segmentos, es decir, la inteligencia artificial ha sido entrenada obviamente en el idioma inglés, ha sido entrenada con una mayor cantidad de información de los Estados Unidos, de Europa. Entonces, ¿qué pasa con la información que viene de nuestros países, ¿no? Entonces, es obvio que es mínima o es reducida. Entonces, es necesario pues, reconocer esos sesgos, ¿no? Y buscar equidad. Y también equidad en el sentido de, oye, quienes tienen acceso a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, quienes pueden utilizarla, quienes saben utilizarla. Y finalmente, pues, eh, vemos la privacidad y lo que es la seguridad, ¿no? Entonces, la protección de nuestros datos personales. Entonces, como les decía, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial no solo ya es ahora con las redes sociales, sino ingresa y prácticamente nos conoce porque nos ayuda justamente en cada momento, en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestros datos? ¿Qué forma? ¿Qué pasa con lo que le preguntamos? ¿Qué pasa con nuestras preocupaciones que exteriorizamos con la inteligencia artificial? ¿No? Cosas que pensamos nosotros que simplemente son entre nosotros y ese programa, podemos preguntar muchas cosas y en realidad pues también formar patrones, ¿no? Igual que como accedemos a las redes sociales y forman y nos conocen determinadas conductas que nosotros tenemos, entonces también igual sucede con la inteligencia artificial. Y finalmente pues la ciberseguridad, ¿no? En esta inteligencia artificial igual, ¿no? Que con las redes sociales, pues capturan nuestra información, nos conocen. Y ahora, pues, ¿qué pasaría si esas consultas que nosotros hacemos, esas preocupaciones y todos esos patrones que al final logra reconocer en nosotros la inteligencia artificial son captados o capturados por gente ajena, pues, y utilizada maliciosamente? Bueno, ya ahora un poco más ya de práctica es cómo se interacciona con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, interaccionamos por algo que se denomina los prompts. ¿Qué es un prompt? Un prompt es una secuencia de texto o imágenes que se utiliza con la inteligencia artificial como instrucción para generar, producir e interpretar una respuesta coherente y relevante. Entonces, un prompt puede ser una frase, un párrafo o una imagen. Hace cierto tiempo ya, porque también empecé a trabajar con la inteligencia artificial y en una conferencia se me ocurrió pues preguntarle qué era un prompt a ChatGPT. Entonces ChatGPT contestó hace un poco más de un año de la siguiente manera. En el contexto de ChatGPT, un prompt es la entrada de texto que un usuario proporciona para solicitar una respuesta del modelo de lenguaje. Por ejemplo, si un usuario desea obtener información sobre un tema en particular, puede escribir una pregunta o una consulta en el campo de entrada de texto del chatbot de ChatGPT. Una vez que se proporcione el prompt,
El modelo del lenguaje de ChatGPT utiliza su capacidad de procesamiento del lenguaje natural para comprender la intención del usuario y generar una respuesta proporcionada en función de su conocimiento previo y del contexto proporcionado por el prompt. En resumen, el prompt para ChatGPT es la entrada de texto que un usuario proporciona para iniciar una conversación con el modelo y solicitar una respuesta en base a su comprensión del lenguaje natural. Entonces estamos hablando de ChatGPT 3.5. Esta fue la respuesta que dio. Entonces habría que analizar cómo se construye un prompt. Entonces, sobre la construcción de un prompt, pues vamos a encontrar diferentes recetas, algunas más técnicas, otras menos técnicas, pero lo que podemos decir en la construcción de un prompt es lo siguiente. Me dicen que no se lee el documento, no sé, a ver. Si me confirman, si todos están viendo el documento. Sí se ve, profesor. Ah, ok. Entonces, ¿qué podemos decir justamente de la estructura? ¿Cómo podemos estructurar un prompt? Entonces, hay diferentes recomendaciones. De la lista de lo que uno puede leer de los especialistas, encontramos 4. En primer lugar, cuando nosotros interaccionamos con la inteligencia artificial, hay que darle un rol o profesión que debe asumir la inteligencia artificial. Entonces, cuando uno le da un rol o cuando uno le da una profesión, entonces obtiene mejores resultados. Luego, también hay que darle un tema o tarea que se le solicita a la inteligencia artificial. Lo tercero es darle un contexto o aplicación del tema o tarea. O sea, en qué contexto se va a utilizar la información. Y finalmente, pues, a quién está dirigido la respuesta o instrucciones de la tarea. Entonces, por ejemplo, le preguntamos, ¿no? Actúa como un tutor. Realiza la siguiente tarea. Elabora un cuestionario con 20 preguntas y 3 respuestas por pregunta para el tema de probabilidades. El contexto, el cuestionario es una evaluación diagnóstica para ver el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre cómo funciona la probabilidad. Está dirigido a estudiantes de 14 y 15 años del cuarto de educación secundaria del Perú. Entonces, este es un prompt fundamentalmente básico que obtiene buenos resultados. Pero para aplicar esos resultados, bueno, vamos a hacerlo un poco más práctico para que no sea teórico. Vamos a utilizar en este caso no solo ChatGPT, no solo Gemini, no solo Claude, no solo Llama, porque en realidad existe una enorme variedad en realidad de inteligencias artificiales que han salido en estos últimos meses. Y tenemos pues ChatGPT, Gemini, Claude, Llama, que por ejemplo pueden ser probados a través de una aplicación llamada POE. Entonces yo les invito a ver si ustedes pueden digitar poe.com. Vamos a darnos un tiempito, a ver, de un minuto mientras bebo agua, por favor. Si están viendo esta charla, sea en el aula virtual o sea mediante la aplicación de Facebook, me parece que estaba siendo retransmitida, pues para que puedan ustedes ingresar a la aplicación y colocar POE. Entonces, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Voy a coger esto y me voy. No, a ver, me confirman si se está viendo ya, pero la web. O si no, mejor yo salgo y vuelvo a entrar para mostrar toda mi pantalla. Bien. Entonces, por ejemplo, esta es la interfaz de POE. ¿Qué pasa con POE? Juan, Disculpe. discúlpame. ¿Sería posible que nos ponga el prompt en el chat para copiar? Sí, lo voy a... Ah, ya. Ok. Sí, muy bien. Excelente. Ahí se lo coloco. Okay. Ya, ahí está el prompt. Ya. Entonces, bien. Entonces los he enviado ya, espero que lo hayan recibido. Entonces, como le estaba diciendo, lo que tenemos acá es Apoe. También pueden descargar la aplicación en el Play Store e instalarlo tranquilamente en su celular. Y lo que vamos a encontrar, una característica de POE es que no solo tenemos una inteligencia artificial, sino tenemos varias inteligencias artificiales.
Entonces, en primer lugar, tenemos el asistente, el bot, el chatbot de la empresa de POE, que es la que han entrenado esa empresa. Tenemos Claude. Claude es una de las inteligencias artificiales que ha salido hace algunos meses en su actualización, Claude 3, y que le está compitiendo de igual a igual a ChatGPT 4. También tenemos un buscador web. Tenemos al Claude 3 Haiku, que es una inteligencia artificial un poco menor, es decir, menos con un modelo de menor tamaño. Y finalmente tenemos Claude 3 Opus, que es el modelo que se enfrenta a de igual a igual a ChatGPT, pero para acceder, como dice, hay que suscribirse. Tenemos ChatGPT 4, tenemos Playground y Gemini. Playground nos sirve para generar imágenes. Gemini 1.5 Pro de Google. Y también hay otra versión de Gemini, porque esto va evolucionando en el tiempo. DALL-E, Stable Diffusion, Llama, que es de Meta o de Facebook, Mistral, que es una aplicación de inteligencia artificial, pero open source, de código abierto, que es desarrollado en Europa, en Francia. Y otras más evoluciones de Mistral y otras más que van apareciendo, pues, y otras van desapareciendo, ¿ya? O sea, ya hoy día vemos estas y puede ser que la siguiente semana ya veamos otras inteligencias artificiales apareciendo dentro de su listado. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, a mí me gusta esta Claude 3.Sonnet y le voy a hacer esa pregunta, ¿no? Ya no es el clásico ChatGPT. A ver, ¿qué es lo que me va a presentar, no? Entonces me presenta, pues, ahí el resultado, ¿no? La misma pregunta, simplemente acá me voy a POE si quiero hacer una comparación y yo puedo seleccionar, pues, vamos a ver, Gemini Pro, igual. Entonces también me da, pues, sí, ¿no? Entonces yo puedo ya variar el prompt para que no sea para niños de educación secundaria, sino sea para niños de, por ejemplo, de 7 años, a ver cómo serían, pero educación primaria del Perú. Entonces vamos a ver que algunas inteligencias artificiales fallan, por ejemplo, a la hora de colocarse al nivel de niños más pequeños. Vamos a ver si Gemini Pro responde adecuadamente, por ejemplo. Debe haber, pues, una simplificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya nos damos cuenta que sí lo ha simplificado, ¿no? En lo que va saliendo, ¿no? Nos habla ya de cuestiones como limón, maneras, etcétera, ¿no? Helados, etcétera. Entonces ya va simplificando la respuesta a comparación. Recién está terminado de hacer. O le pedí 20. Ya, bueno, ahí va respondiendo. Y es distinta, por ejemplo, a lo que me presentó primero, por ejemplo, para chicos de 14 y 15 años, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que hay una diferencia y que tranquilamente Gemini Pro ha logrado entender cuál es el sentido, por ejemplo, de especializar de acuerdo a la edad. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos, pues, para utilizarla en el campo académico, en el campo, por ejemplo, de las clases de la universidad o de las clases en un pedagógico, en un tecnológico, por ejemplo, ¿no? Entonces sí podemos hacer la planeación de las clases y, por ejemplo, una clase de medicina humana. Entonces le digo yo en mi PROM, ¿no? Porque tiene que ser mucho más complejo, le digo. Eres un docente universitario con título de médico cirujano y con especialidad en anatomía y fisiología humana.
Crea un plan de elección para estudiantes universitarios de pregrado de Medicina Humana del curso de Anatomía Humana 2. Requisitos. El curso contempla la siguiente competencia. Explica correctamente la estructura y el funcionamiento del organismo humano, identificando las estructuras anatómicas del ser humano, estableciendo una visión integral de la estructura del organismo humano. La siguiente capacidad. Conoce los componentes del organismo humano, identificando la estructura anatómica del cuello, región dorsal, cabeza, demuestra sus similitudes y diferencias. Busca que se aprendan los siguientes contenidos conceptuales: cuello, visceral, glándulas tiroides, faringe, esófago, laringe, tráquea, cervical, nuca y región dorsal. Y los siguientes procedimientos: identifica estructuras musculares, vasculares y nerviosas de la región. Instrucciones: detalla en una matriz las actividades y acciones prácticas, recursos didácticos y las metas de aprendizaje para los diferentes elementos de la lección. Entonces ahí tienen un código QR que está enlazado justamente este prompt. Entonces, si no lo pueden captar, ese es el. Apunten por favor y van a tranquilamente capturar ahí el contenido de ese texto. Entonces, lo que voy a hacer es justamente llevar este prompt a Poe. Y, por ejemplo, le voy a preguntar a Claude, ¿y qué me va a hacer Claude? Entonces ahí me da una matriz, ¿no? A continuación te presento una matriz con las actividades, acciones prácticas, recursos didácticos y metas de aprendizaje para la lección de Anatomía Humana 2, enfocada en el cuello, región dorsal y cabeza. Y me da, pues, cómo tengo que hacer la introducción y motivación, las actividades prácticas, los recursos didácticos, las metas de aprendizaje, la exposición teórica, etcétera, ¿no? Entonces, si hay algo que no está de acuerdo a lo que yo conozco, porque es obvio que cada asignatura uno es especialista, entonces la clave es siempre ensayo y error. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros vamos a tener que ir corrigiendo, mejorando nuestros prompts, de tal manera que obtengamos los resultados que nosotros deseamos, ¿ya? Y bueno, y finalmente está en esta parte baja que también ha aparecido la función de poder hacer una comparación. Por ejemplo, en este caso yo le he preguntado a Claude, pero también le podría preguntar a Gemini Pro, a ver qué resultado me tienen. Entonces igual hago una comparación y esto es lo que hace y me da la respuesta Gemini Pro, ¿no? Y me lo da de otra manera, miren, que algunos especifican más, dependiendo, y esto va a depender mucho de la información con la cual ha sido entrenada la inteligencia artificial. Si ha habido una mayor cantidad de información en esa área, pues las respuestas van a ser mejores. Si ha habido un entrenamiento, o sea, datos que no son adecuados, entonces simplemente pues lo que vemos es que no se obtienen en determinados campos los resultados específicos. A ver, voy a dejar de compartir para ver, no vaya a ser que no esté compartiendo lo necesario. Bien, entonces avanzamos, porque solo tenemos hasta las 9 para no, y nos queda un poquito, como 20 minutos. Entonces igual, ¿no? Cuestiones mucho más sencillas. Yo creo que ChatGPT es un ChatGPT 3.5, pues la hace bien, la rompe, creando cuentos. Entonces, ¿por qué no decirle a ChatGPT, no? Eres un profesor que quiere enseñar mediante un cuento a la resiliencia. Para ello, elabora un cuento con dos personajes que son animales, el cuy y el sapo. El cuento es para niños de 9 años. Entonces, esto es relativamente sencillo. Entonces, lo cojo y me voy nuevamente a lo que es Poe. Pero en este caso voy a seleccionar simplemente ya, a ver, busco por acá. Ahí está. ChatGPT oficial. Y le lanzo, pues, y que me cree mi cuenta, ¿no? Y ahí está mi cuenta, ¿no? Había una vez un hermoso bosque donde vivían muchos animales.
En ese bosque, dos amigos inseparables, un cuy llamado Carmelito y un sapo llamado Saltarín, compartían aventuras y travesuras todos los días. Y bueno, ¿qué va a suceder cuando ustedes, a ver, se los copio ahí en el chat, el prompt, cuento para niños, ahí se los copié. Entonces, lo que vemos es que el cuento que obtenemos no es el mismo. Y por eso se llama inteligencia artificial generativa. Cada uno nos va a generar un cuento distinto. Si bien es cierto, algunos elementos, argumentos serán parecidos, pero ningún cuento en específico va a ser igual al otro. ¿Ya? Va a tener un grupo de variaciones. Entonces, por eso rica la inteligencia artificial generativa. ¿Qué diseño de recursos podemos obtener justamente utilizando estas inteligencias artificiales generativas? Entonces, crear historias cortas, como hemos visto, generar imágenes, música ilustrativa, crear un esquema y presentación, crear una guía de estudio, generar datos ficticios para las prácticas, generar indicaciones de escritura y práctica, generar organizadores gráficos, redactar cuestionarios, es ya del día a día. Entonces, imagínate que yo le digo pues a la inteligencia artificial, oye, dibuja las puertas de algo más abstracto, ¿no? Dibuja las puertas de hierro del destino. Las puertas son gigantes y una piedra negra guarda la ciudad en su interior. Brilla con luces brillantes, está en la orilla de un océano gigante, pequeños barcos reman hacia la tierra. Olvidada, los barqueros continúan adelante a pesar de la tormenta sobre el océano. Estilo pop art. Entonces puedo variar estilo óleo, movimiento artístico del Renacimiento, etc. Entonces, lo que voy a hacer va a ser copiar este prompt. Como les digo, ya está ganando el tiempo, pero lo que voy a hacer es me voy a POE. La idea es que ustedes vean las oportunidades que tenemos. Y Profesor, no voy se a... está viendo la aplicación. Ah, ya. Entonces, de nuevo, voy a compartir. Ahora se ve. Sí, profesor. Ya, excelente, gracias por la retroalimentación. Entonces voy a escoger, por ejemplo, aquellos que generan imágenes, que es esta, Plain Draw. Lo selecciono y copio, justamente, dibuja, ¿no? Las puertas de hierro, le digo, y ya. Entonces, en pocos segundos, ahí me genera la imagen, me dicen, bueno, ya está demorando 3 segundos, 4 segundos, ahí está. Y ya ha buscado realizar una interpretación de lo que yo le pedí, ¿no? Dibuja las puertas de hierro, ahí ha dibujado 2 puertas del destino, las puertas son gigantes y una piedra negra guarda la ciudad en su interior. Ahí hay las piedras, brilla con luces brillantes, está en la orilla de un océano gigante, un pequeño barco o pequeños barcos reman hacia la tierra olvidada, los barqueros continúan adelante a pesar de la tormenta sobre el océano, aunque no ha dibujado muy bien la tormenta, ¿no? Y el estilo pop art. Entonces, igual vamos a encontrar varias inteligencias artificiales que van haciendo esto de manera común. Bueno, ahí si alguien quiere escanear el código QR para que lo tenga o hace una captura y después ve, ya y lleva, pues avanzamos porque ya nos queda muy poco tiempo. Entonces, también ahí el competidor, pues bueno, las inteligencias artificiales están compitiendo. Y Microsoft, pues, ha cogido ChatGPT, la versión 4, pero lo ha llevado a su propia herramienta que es Copilot. Entonces, Copilot, por ejemplo, también es otra inteligencia artificial, pero para poder utilizarla tenemos que utilizar su navegador, el navegador Edge. Entonces, este navegador y tener una cuenta de Microsoft, por ejemplo, esta cuenta gratuita de Outlook. Entonces, uno se tiene que loguear, por ejemplo, en esa cuenta y tranquilamente, pues puede hacer la consulta, por ejemplo, y que le cree lo que estamos pidiendo, por ejemplo, ¿no? Eres un profesor de comunicación que debe enseñar mediante un cuento sobre las partes de la oración a niños de 8 años.
escribe un cuento creativo sobre las partes de la oración. Entonces, Copilot está basado en ChatGPT, es una forma gratuita de poder utilizar ChatGPT, la última versión. Entonces me voy al navegador y simplemente hay que escribir copilot.microsoft. No se olviden que hay que tener la cuenta, hay que estar logueados. Y en la parte baja, pues hay que presentarle qué es lo que queremos. Y simplemente lanzo, ¿no? Y bueno, ahí creo que se fue algo más que una imagen. A ver, vamos. De nuevo voy a tratar de hacer esto. Voy a detener el proceso porque algo sucedió. Se copiaron no solo imágenes. Voy a limpiar el texto. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Eres un profesor de comunicación que debe enseñar mediante un cuento las partes de la oración a niños de 8 años. Entonces me va a escribir el cuento, ¿no? Había una vez un pequeño pueblo llamado, ahí se fue, Verbilandia, donde todas las palabras vivían juntas en armonía. En este lugar mágico, las palabras se dividían en diferentes grupos según su función. Los niños de 8 años, curiosos y ansiosos que por aprender, se reunían en la escuela de Verbilandia para descubrir los secretos de las partes de la oración. Está contextualizando, ¿no? El profesor sujeto, un anciano sabio con barba blanca, era el encargado de enseñar a los niños sobre las partes fundamentales de la oración. Les invito pues a poder preguntarle. Entonces a Copilot utiliza inteligencia artificial. También, pues Copilot también hace dibujos y le voy a pedir que dibuje un niño recorriendo el bosque de palabras, ¿no? O Verbilandia, vamos a poner. Entonces me voy a igual, le digo dibuja. Ay, de nuevo algo está ahí impidiendo bien, ya. Entonces dibujo un niño recorriendo el bosque de las palabras mágicas, por ejemplo. Y en el mismo Copilot voy a, bueno, me va a dibujar ahí. Bueno, ahí está. Algo está avanzando. Ya, bueno, ahí me dice que no fue suficiente, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, no nos preocupamos, pero seguro que sí deben haber implementado alguna restricción, pero podemos ampliar. Bueno, otras aplicaciones, por ejemplo, si alguien quiere crear diapositivas, puede utilizar GAN. GAN es una herramienta de creación de contenidos, una plataforma que permite, en base a la inteligencia artificial, elaborar nuestras diapositivas, ¿no? Quiero hablar sobre la oración, las partes de la oración, quiero hablar sobre inteligencia artificial, quiero hablar sobre un determinado campo. Le puedo preguntar lo que sea porque al final utiliza estas inteligencias artificiales, me arma una estructura y luego yo acepto la estructura y me da el resultado. Diapositivas que puedo yo exportar a PowerPoint. Otra aplicación muy interesante es app Algor Education, pues es una plataforma que te permite transformar los textos a mapas mentales. Entonces, ahí aquellos que pedíamos mapas mentales a nuestros estudiantes y nos entregan algo bien complejo, habrá que pensarnos si de repente la han creado en esta aplicación. También, si nosotros queremos crear o ayudarnos a crear cursos cortos, pues Learning Studio AI realmente nos puede ayudar en ello, pero siempre hay que tener en cuenta que estas aplicaciones están en evolución. ¿Qué significa esto? Pues que no nos dan el contenido preciso ni en la cantidad que uno deseara, ¿no? Para que obtengas esto, tienes que pagar, pero aún pagando todavía incluso vas a encontrar ciertas lagunas, porque tú te gustaría pues coger determinados temas y en realidad pues hay que seguir construyendo y avanzando, pero una base, un esqueleto trabajable, sí te lo da. Actividades de aprendizaje basadas en
En inteligencia artificial generativa, pues chatbot de preguntas y respuestas, escritura colaborativa, asistentes de investigación, análisis de datos, creación de arte con inteligencia artificial, como hemos visto, análisis crítico de texto generado por IA, simulación de entrevistas, experimentos virtuales, nos los da. Entonces, un ejemplo de esas aplicaciones que yo les invito a visitar es umata.ai. Si bien es cierto, en POI, por ejemplo, tú le puedes levantar, por ejemplo, un PDF de 20 hojas, 30 hojas, si lo hace y tranquilamente puedes preguntarle sobre ese PDF, la característica diferente de umata.ai es que cuando tú le haces determinadas preguntas, lo que hace Umata es identificar, o sea, en la respuesta que te da, identifica el contenido y lo relaciona con el PDF que tú le has dado. Entonces nos da, por ejemplo, que le haces la pregunta y te responde, te dice, esta respuesta la he sacado de tal línea, de tal página. Entonces es muy rico, ¿no? El tener justamente ya, si vamos a tener textos bien largos que tenemos que leer, pues, ¿por qué no preguntarle, ¿no? A la inteligencia artificial y nos va a dar respuestas en función del texto. Ahora, igual, todo tiene su limitación. Umata, por ejemplo, te permite levantar hasta 50 hojas en modo gratuito. Un texto más grande, pues tienes que pagar. Bueno, solo de manera ya ilustrativa, porque ya nos está ganando el tiempo, puedo decir que yo puedo crear mi propio chatbot, ¿ya? Yo puedo crear mi chatbot con, por ejemplo, simular una entrevista a un personaje histórico, ¿no? Qué rico es, por ejemplo, cuando los estudiantes, vamos a suponer, quieren entrevistarse con Cristóbal Colón o con algún personaje histórico, Simón Bolívar, y otro personaje histórico, por ejemplo, o de repente un personaje académico, por ejemplo. Si tú quisieras conversar con un psicólogo reconocido, por ejemplo, que tenga algún tipo de producción y que esa producción la encuentres en la web, de seguro que ha habido algún tipo de entrenamiento, por ejemplo, Sigmund Freud, si tú quisieras conversar con Sigmund Freud. Y así, personajes históricos sí se puede hacer mediante esta aplicación, mediante POE. Entonces, imagínense que lo que queremos es conversar con Cristóbal Colón, ¿no? Y que te presente, ¿no? Este chatbot, hola, soy Cristóbal Colón, ¿quieres saber sobre mí? Entonces, preguntarle, ¿no? Oye, ¿cuánto dinero se invirtió en el viaje de Colón? Ahí a Colón, no, sino el viaje de Colón, ¿no? Entonces, una excelente pregunta y ahí nos contesta, ¿no? ¿Cuántos millones más o menos de maravillas que se llamaba en ese momento? Entonces nos da una respuesta. Entonces, ¿cómo puedo yo crear mi propio chatbot? Lo vamos a ver simplemente de manera ilustrativa, porque ya nos creó, bueno, nos ganó el tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer, ustedes si revisan, van a encontrar al lado izquierdo la opción crear bot. Entonces le dan clic en la opción de crear bot y se va a generar una imagen como esta. Y lo que tengo que darle en primer lugar es un nombre a mi bot. Entonces yo le llamo Cristóbal Colón. En este caso es XYZZ. Tienen que reemplazarlo por sus nombres, sus apellidos, de tal manera que no haya pues una confusión con otros bots que ya se han creado, ¿no? Luego, si simplemente le doy clic a la imagen, se abre con la posibilidad de que yo envíe una imagen que yo tenga, ¿no? Que ilustre justamente a Cristóbal Colón. Luego, más al pie, por un solo formulario, yo tengo que especializar qué inteligencia artificial voy a usar. Vamos a suponer que voy a utilizar ChatGPT. Luego tengo que colocar pues el prompt. Y este prompt más o menos dice lo siguiente, ¿no? Eres Cristóbal Colón. Algunos datos del personaje histórico. Fue el almirante que descubrió el Nuevo Mundo allá por 1492. Tu tarea es contar de manera sencilla e interesante sobre los viajes a los niños y jóvenes. Deberás hablar con un tono cordial y un lenguaje sencillo y accesible para este público. Puedes compartir anécdotas e historias de tu travesía para enganchar su atención. Recuerda siempre mantener la calma y la paciencia al contestar sus preguntas.
Al contar sobre tus descubrimientos, enfócate en transmitir tu admiración y respeto por las culturas y pueblos originarios que encontraste. Evita juicios de valor y enfoques eurocéntricos. El objetivo es despertar su curiosidad por la historia y el espíritu explorador. Al responder, plantea cómo lo haría el Cristóbal Colón a fines del siglo XV. No dudes en admitir lo que desconoces sobre el futuro o hechos posteriores a tu época. Recuerda que representas una figura histórica. Contexto. Espero que con esta representación puedas transmitir de manera entretenida e inspiradora el espíritu pionero y aventurero de uno de los mayores navegantes de la historia. Mucho éxito en tu misión de difundir el conocimiento sobre este descubrimiento. Entonces, ese prompt le coloco donde en la instrucción para el bot. Entonces ahí, de repente, si ustedes quieren hacerlo, ahí copian el código QR y ya luego lo enfocan y tranquilamente pueden hacer su propio bot. Luego, me dirá, pues, cuando se presente el bot, envía un saludo. Y yo le digo, pues, hola, soy Cristóbal Colón. ¿Qué quieres saber sobre mí? Eso es lo que se va a presentar. Luego, un dato interesante es la temperatura personalizada. Entonces, si tú quieres que tu Cristóbal Colón no invente muchas cosas, sino que sea parco, responda de manera concreta, en el caso de la temperatura, tú puedes bajar la temperatura a valores de 0.1, por ejemplo. Entonces va a ser bien parco, bien cuidadoso con el lenguaje, no va a ser tan inventivo. Pero si tú le pones 1, ten por seguro de que se va a inventar algunas cosas, ¿no? Y puedes también colocar un elemento más, la bibliografía, para que otros reconozcan para qué se utiliza tu chatbot. Entonces, ahí en la bibliografía, por ejemplo, he colocado, permite conversar con el personaje histórico de Cristóbal Colón. Y finalmente, le das al botón crear bot. Y eso es todo. Y ya vas a tener tu propio bot muy semejante a lo que hemos visto de ChatGPT y otros más, ¿no? Entonces, es relativamente sencillo. Bueno, nos ganó el tiempo, hubiese deseado trabajar más con ustedes. Eso es todo y nos veremos pues en otra oportunidad cuando ustedes o la universidad, señor de CIPAN, también lo crea por conveniente y va a haber pues algunas cuestiones ilustrativas con respecto también a lo que venimos trabajando dentro de la Universidad César Vallejo de un diplomado. Adelante, Freddy. Muchas gracias. Bien, gracias Juan por compartir tus conocimientos, tus experiencias. Vamos a dar un espacio a preguntas. Para ello vamos a invitar que puedan formular sus preguntas a través del chat. Asimismo, también indicar que Juan, el doctor Juan, es parte del equipo del Diplomado de Inteligencia Artificial en la Transformación Digital Educativa que está organizando el área de educación continua de la Escuela de Posgrado de nuestra Universidad Señor de Zipán, ¿no? Entonces, vamos a esperar las preguntas que puedan plantear. Bien, bueno, por aquí hay una pregunta, Juan, de Carlos Alberto. Dice, felicitaciones por la estupenda exposición. ¿Hay alguna inteligencia artificial que pueda recomendar para traducir texto de otros idiomas al español? ¿Está apagado tu micrófono, Juan? Sí, por lo general cualquiera de ellas funciona de manera regular. No soy un especialista en la traducción, pero creo que cualquiera de las inteligencias artificiales está funcionando a un nivel aceptable. Muchas gracias, Juan. De igual manera, los agradecimientos de Sandra. Robert nos dice, ¿Poe puede leer imágenes de matemática para resolverlo? Poe es la plataforma que integra, ¿ya? Que integra. Entonces no lo he hecho, pero he levantado imágenes, por ejemplo, tranquilamente en Claude y ha respondido con respecto al entendimiento de lo que es la imagen. Entonces creo que sí, dependiendo de la claridad de la imagen, las inteligencias artificiales ya leen las imágenes y pueden en función de ello pues hacer preguntas, por ejemplo, para estadística, ¿no? O sea, hacer una interpretación de una imagen estadística sí lo hace.
Bien, Juan, por acá también tenemos otras consultas. Como tú manifestabas, en realidad este es un tema para algunos ya familiarizados, pero para otros que recién Y están Freddy, entrando. quisiera yo aclarar que POE, de nuevo, ¿no? POE no es la inteligencia artificial. Ujú. POE integra diferentes inteligencias artificiales y por lo tanto vamos a encontrar diferencias entre cada una de ellas. Es por eso que uno tiene que ir experimentando ahí. Depende de la cantidad de información con que haya sido, pues, entrenada la inteligencia artificial. Entonces, siempre hay sesgos en cada una de ellas. Gracias, Freddy. Gracias a ti, Juan. Bien, para ir cerrando, aquí también tenemos, vamos a un par de preguntas más. Néstor nos dice, ¿cuál es la ventaja y desventaja de usar la inteligencia artificial en la educación? Bueno, como hemos dicho, va a depender dónde la vas a aplicar, ¿no? Entonces, por lo general, las desventajas podemos señalar que te puedes darle o delegarle mucha responsabilidad a la inteligencia artificial y luego nos podemos estar quejando, ¿no? Oye, la inteligencia artificial nos está reemplazando. Entonces, es obvio, si somos facilistas, pues vamos a obtener sesiones de aprendizaje, unidades de aprendizaje, con cierto entrenamiento aprendemos a hacerlo. Pero, ¿qué pasa con el contenido? El contenido realmente está adaptado, como nos dice la propia pedagogía, ¿no? Tenemos que entender el contexto del estudiante. Pues si solo dependemos y nunca, o sea, somos facilistas, es obvio que vamos a obtener respuestas que no necesariamente están contextualizadas. Lo segundo está orientado a la privacidad de los datos, es un gran problema. A quién estamos entregando nuestras conversaciones, nuestras preguntas, nuestras dudas, dependiendo qué es lo que queremos preguntarle a la inteligencia artificial. Creo yo también que las aplicaciones van madurando, pero no sabemos realmente si pueden ser vulneradas, ¿no? Entonces, esta dependencia excesiva de la tecnología es justamente su punto débil. Lo otro son los propios sesgos. Entonces, como van a ver cuando ustedes revisen y hagan preguntas controversiales, en unos casos te puede responder, en otras no te responde porque te dice que no puede hacer esa respuesta porque hay algún tipo de filtro, por ejemplo, pero vamos a encontrar pues que hay siempre sesgos, ¿no? Y lo siguiente es que em, con respecto a nuestra lengua y con respecto a nuestro país, pues en realidad no hay mucha información por más que se ha tratado o ahora han entrenado, porque estas son inteligencias de fuera, o sea, nosotros no manejamos nuestra propia inteligencia artificial, entonces vamos a encontrar información que en algún caso se sesga, por ejemplo, a patrones de México, por ejemplo, o patrones de Chile, o patrones de Colombia, que se dan, y es natural, porque tienen ellos mayor cantidad de información publicada, ¿no? En la web que el producto peruano, ¿no? Entonces, eso también limita bastante. Excelente, Juan. Bien, voy aquí a leer algunos comentarios. Bueno, también indica felicitar primero a la exposición, más que una pregunta, un comentario. Es importante que el docente utilice dos inteligencias para contrastar las respuestas de la inteligencia artificial. Por acá también el profesor Gilberto, la felicitación. Dice, felicito su exposición, sigue avanzando la inteligencia artificial generativa, puede estimar su tiempo, duración y como relacionado con la inteligencia humana. Bien, hay muchas felicitaciones, de igual manera, Miguel, saludos desde Huaraz. Y bueno, justamente ya nos piden poder compartir el PPT. Hemos compartido un link de asistencia. Por favor, ahí pueden registrarse para poder enviarles el PPT. Juan, si me permites poder plantearte una pregunta eh, a todos para todos los asistentes. Si bien es cierto, la inteligencia artificial generativa encontramos diferentes herramientas, ¿cuál crees que es el mayor reto que tiene el docente con respecto a la evaluación, ¿no? Porque dentro de lo que hace la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, pedir un ensayo, lógicamente que nos da, poder pedir una monografía de igual manera, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es el mayor reto que tiene el docente frente a estos avances significativos de la inteligencia artificial generativa y cuál sería ese rol que tiene que asumir frente a la inteligencia artificial que estamos nosotros viviendo hoy en día? Mira, yo creo que
todo se va a ir construyendo con el tiempo. Ahora, al haber cada vez mayor cantidad de información, la información ya no es un problema. Lo que tenemos que hacer es fundamentalmente aprender a resolver problemas. Entonces, en ese sentido, nosotros ya desde bastante tiempo atrás, la propia pedagogía está orientada pues a que podemos y debemos resolver problemas. Entonces, en ese sentido, tenemos que variar nuestras formas, nuestras estrategias pedagógicas, nuestras estrategias metodológicas, y creo que ese es el reto, ¿no? Aprender justamente esas estrategias. Con respecto a las cosas que tenemos que darle al estudiante, pues es obvio. Un instante, por favor. Entonces, disculpen, como les decía, las metodologías tenemos que ir comprendiéndolas y estamos en un momento donde las actividades tradicionales que nosotros dejábamos, pues tenemos que ir mudándolas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente contextualizar, es decir, buscar que el estudiante enfrente esos retos, enfrente los problemas de su contexto. Porque simplemente producir más información, más contenido, paper, diferentes tipos de texto, pues ya la inteligencia artificial lo hace y lo hace mucho mejor que nosotros. Pero lo que necesitamos es cambiar nuestro contexto. Y ese es el reto justamente de la educación. ¿Cómo generamos soluciones para lo que estamos viviendo, para lo que estamos observando? Y eso pues implica abrir las aulas, y ya muchos lo han dicho, ¿no? Muchos, ya desde hace bastante tiempo, antes que tuviéramos la inteligencia artificial, hablábamos de escuelas, de organizaciones educativas abiertas. ¿Por qué queremos escuelas y organizaciones educativas abiertas? Porque necesitamos personas y profesionales que puedan enfrentar efectivamente los retos de nuestro contexto. No los retos de Estados Unidos, sino los retos que vivimos en Chiclayo, en Lima, en Huaraz, en cualquier parte de nuestro país. Y para ello es obvio que tenemos que seguir evolucionando en la práctica justamente de estas estrategias y formas de trabajo. Y ahí surge justamente el aprendizaje colaborativo, ¿no? El aprendizaje en red. Es decir, tenemos que generar pues estas redes de maestros, estas redes de educadores, de gente que se especializa en educación, para dar esas respuestas y construir esa pedagogía. Si nosotros esperamos que una sola persona construya esa pedagogía, pues vamos a tener, y de repente pues vamos a tener que esperar otros 100 años más, ¿no? No vamos a evolucionar. Entonces, fundamentalmente es el reto saber compartir y ver y generar lo que siempre se ha dicho, pues una pedagogía más adaptada a las necesidades del país. Gracias. Muchísimas gracias, Juan, a ti por compartir tu experiencia, tus conocimientos. Y vamos a dar pase a Juan, a otro Juan en realidad, para que nos pueda dar información de nuestro portafolio que tenemos en la escuela de posgrado, del área de educación continua, y justamente del diplomado que tiene relación con este webinar, ¿no? Que es el diplomado de inteligencia artificial generativa en los procesos educativos. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por tu disertación, Juan. Adelante, Juan. Bien, buenas noches. No sé si me logra escuchar. Sí, sí se escucha, Juan. Adelante. Ya, correcto. Bien, buenas noches, doctor Freddy Benavides, jefe de educación continua de la Escuela de Posgrado. Buenas noches, doctor Juan Cadillo, ¿no? Agradecerle por la oportunidad de poder estar con nosotros, de generar un espacio importante de conocimiento, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial. Y gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche para abordar un tema muy importante, ¿no? Es un tema que a través del el área de educación continua de la Escuela de Posgrado se está planteando un diplomado en inteligencia artificial en la transformación digital educativa, ¿no? Es parte del portafolio que tenemos para poder iniciar este 20 de mayo. Bien, bueno, sin más preámbulos, les voy a compartir parte de nuestro portafolio, el diplomado en sí, en el cual el doctor Juan Cadillo forma parte del staff de docentes de nuestra escuela de posgrado, ¿no? Ahí vemos que este diplomado tiene una duración, como ustedes pueden apreciar, de 20 semanas, 4 meses y medio. La modalidad es 100% virtual, sincrónico, ¿no?
Estamos iniciando este 20 de mayo, ¿no? Y el horario planteado es de 2 veces por semana. Es los días lunes y martes de 7 a 10 de la noche, en donde vamos a tener la oportunidad de poder interactuar con nuestros docentes y poder desarrollar nuestro plan de estudio. Siguiente, por favor. Bien, ahí estamos planteando la inversión regular que tenemos. Es una inversión de una inscripción y matrícula de 50 soles cada uno, que es el primer paso, 100 soles. 5 cuotas de 280 se plantea para este diplomado y que haciendo una sumatoria tiene un costo total de 1.500, ¿no? Es la inversión total. También consideramos un costo del certificado del diploma que se les otorga al finalizar el programa, que tiene un valor de 100 soles, y la solicitud del trámite del diploma, ¿no? Que es 20 soles. Siguiente, por favor. Bien, estamos teniendo un beneficio importante esta noche gracias a nuestras autoridades de la Escuela de Posgrado. Se ha planteado aquellos que estén interesados en mejorar sus competencias, ¿no? En inteligencia artificial, van a hacer un pago al contado, ¿no? Hay un descuento del 20%, cancelarían solamente 1.220, y aquellos que opten por el tema del financiamiento o en cuotas, se está planteando 5 cuotas de 257.60, ¿no? Hay un descuento por pago puntual que la universidad les ofrece. Bien, adelante, por favor. Bien, gracias a la escuela también, esta noche a los 25 inscritos hasta este viernes, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Que cerramos la jornada, hay un descuento especial en tema de la certificación. Ya no estarían cancelando o estarían exonerando el pago del diploma de los 100 y también del trámite, ¿no? Ahí hay una exoneración de pago de 120. Aquellos que estén tengan la oportunidad de participar con nosotros en nuestro diplomado tendrán este beneficio adicional, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, no queremos dilatar más el tiempo. Sabemos que todos tienen también sus actividades programadas. Les agradecemos. Ahí les dejo los datos de contacto, ¿no? Mi nombre es Juan Manuel Mundaca Sánchez. Soy asesor educativo de la Escuela de Posgrado. Y ahí también les voy a dejar por el chat, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer sus consultas. A ver, lo voy a dejar por el chat ahora. El teléfono, ahí también lo pueden ver. Y ustedes ya puedan hacer sus consultas y también podemos apoyarles en su inscripción. Bien, les agradezco. Gracias, doctor Freddy, por la oportunidad. Gracias, doctor Juan Cadillo. Gracias a todos los participantes. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Bien, bueno, agradecerles en realidad a todos por su asistencia el día de hoy. Asimismo, invitarles para nuestro próximo webinar el día martes. Siempre invitarles a visitar nuestro fanpage de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán. Y a nombre de nuestras autoridades, a nombre de la directora de la Escuela de Posgrado, la doctora Liliana La Rosa Huertas, damos el agradecimiento por su asistencia a este webinar. Asimismo, también agradecerle al doctor Juan Cadillo por su excelente exposición y siempre dispuesto a poder compartir sus experiencias y conocimientos para poder reducir estas brechas de conocimiento, de capacidades y también que tiene que ver con las habilidades relacionadas al tema de las tecnologías y de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Este webinar ha culminado.